La putrescina y la cadaverina son compuestos orgánicos con un muy mal olor que contribuyen en gran medida al olor de carne podrida. Ambos se producen durante la descomposición de aminoácidos, que son la base química de las proteínas. La putrescina surge de la descomposición del aminoácido ornitina y la cadaverina viene de la lisina. Lo que es interesante saber es que estas dos aminas que huelen horrible no solo se producen en la putrefacción, también son parte de otras cosas maravillosas como el hedor del mal aliento o de la vaginosis bacteriana, así como del característico olor del semen. Ya antes hice los dos mediante descarboxilación térmica, pero ahora haré una descarboxilación química correcta. Decidí que solo iba a hacer una, porque el proceso de ambas es muy similar. Y elegí la cadaverina porque tenía a la mano el precursor. Viendo las sustancias, creo que es la vez que más ingredientes he usado en una reacción. Los iba a leer todos uno por uno, pero pensé que se iban a quedar dormidos. El procedimiento que usé lo adapté de un artículo, del que les dejo el enlace en la descripción. Lo primero que tenía que hacer es preparar una solución amortiguadora y empiezo por agregar 3.2 gramos de fosfato sódico dodecahidratado en un matraz. Luego agregué unos 0.6 gramos de ácido cítrico y 90 mililitros de agua destilada. Introduje una barra de agitación y mezclé todo hasta que se disolvió totalmente. En química, una solución amortiguadora es aquella que resiste el cambio en el pH. Aquí el amortiguador tiene un pH de aproximadamente 5 y si se agrega una cantidad pequeña o incluso moderada de ácidos o bases, el pH no debería cambiar demasiado. Esto es muy útil para reacciones sensibles al pH, ya que permite mantener un pH prácticamente constante durante todo el proceso. Según el artículo de donde saqué el procedimiento, es extremadamente importante tener un pH de 5. Cuando no usaron un amortiguador y permitieron que el pH cambiara, se dieron cuenta de que la reacción tomó un camino distinto que resultó en el producto equivocado. En fin, por diversión, usé una tira para el pH universal para verificar que tenía un pH de alrededor de 5. A la solución amortiguadora recién preparada, le agregué 3.53 gramos de L-lisina. Encendí la agitación y dejé mezclar todo hasta que la lisina se disolviera. Mientras se agita la solución de lisina, podemos pasar a preparar nuestra segunda solución. Para empezar, agregué 20 mililitros de dimetilformamida, también conocida como DMF. Sobre esta, agregué 10.3 gramos de N-bromosuccinimida o NBS. Agité la mezcla hasta que quedó una solución transparente y toda la NBS se disolvió. Luego agregué lentamente la solución de NBS a la solución amortiguadora. Se puede ver que se desprende CO2 muy poco después de añadir la solución. Lo que sucede aquí es una descarboxilación oxidativa de un aminoácido inducida por NBS. Esta es la reacción general de lo que estoy haciendo, donde estoy convirtiendo el aminoácido al nitrilo correspondiente. Según el artículo, este es un paso donde el amortiguador de pH es importante, porque si el pH no se controlara, manteniéndolo alrededor de 5, produciría un aldehído en lugar del nitrilo que esperamos. El artículo no decía en este paso si tenía que agregarlo lentamente, así que elegí hacerlo así. Pero cuando estaba editando, releí el artículo y mencionan en la introducción que agregaron la solución de NBS a cuentagotas. Si la solución de NBS se agregara demasiado rápido, puede empezar a reaccionar antes de que se mezcle adecuadamente con el amortiguador. Esto puede ocasionar que el pH de algunas áreas de la solución y partes de la reacción fluctúen más allá de 5, y esto podría conducir al producto equivocado y reducir el rendimiento. Pero esta es una especulación de mi parte, y no tengo forma de verificar si esto pasa o no. En fin, luego de añadir toda la solución de NBS, la dejé agitándose hasta que no hubiera burbujas. Creo que las burbujas pararon unos 5 minutos después, pero el artículo indicaba agitar durante 30 minutos, así que fue lo que hice. Pasados los 30 minutos, eché 22.9 gramos de cloruro de níquel hexahidratado. Lo dejé agitando hasta que se disolvió todo.
Pueden ver que le erré y la parte del cloruro de níquel no entró al matraz. Pero no debería ser un problema. Pesé 5.84 gramos de borohidrururo de sodio y lo fui agregando en porciones pequeñas. Es importante hacerlo poco a poco porque la reacción es muy violenta. Además, produce mucho gas hidrógeno, por lo que es importante hacerlo en una zona bien ventilada. Ok, lo que está sucediendo ahora es que el nitrilo que hicimos antes se está reduciendo a la amina correspondiente. En solución, el borohidrururo de sodio se va a combinar con el cloruro de níquel para hacer boruro de níquel. En condiciones normales, el borohidrururo de sodio no reduce nitrilos. Sin embargo, ante la presencia de un catalizador como el boruro de níquel, la reacción sucede con bastante facilidad. La solución original es bastante oscura porque tiene una concentración alta de cloruro de níquel, pero a medida que agregamos el borohidruro de sodio, se consume el cloruro de níquel y la solución se aclara. No obstante, conforme lo seguimos agregando, producimos más boruro de níquel, que es un sólido negro, y la solución se vuelve a oscurecer. Mientras más borohidruro de sodio agregamos, la reacción se vuelve cada vez menos fuerte. Entonces podemos empezar a añadir porciones más grandes sin tener que temer una reacción muy violenta. Una vez que terminé de añadir el borohidruro de sodio, dejé la agitación unos 20 minutos más. A continuación, había que separar el boruro de níquel sólido y negro de la solución. Este puede ser muy molesto porque el boruro de níquel que se forma está disperso en partes muy finas. Intenté hacer una filtración por gravedad y claramente fue un fracaso. La mejor forma que encontré para separarlo fue mediante filtración al vacío, pasando por 2 o 3 filtros de papel. El primer filtrado aún estaba muy lleno de boruro de níquel. Para limpiarlo más, había que hacer una segunda filtración. Una vez que se filtró todo, regresé todo el contenido del matraz al vaso y lo volví a verter sobre el mismo filtro de papel. Aunque a la vista se ve igual, buena parte del sólido se quedó en el filtro. El boruro de níquel sólido que se quedó atrapado en el filtro sirve también como un filtro. Así que esta vez, cuando volví a filtrar, salió una solución transparente, prácticamente libre de boruro de níquel. Aquí pueden ver, cuando quité el filtro, todo el boruro de níquel que quedó atrapado. Dejé caer una barra de agitación en el matraz y luego basifiqué la solución. La idea era hacer que el pH de la solución llegara a 11 o 12, para poder liberar cadaverina de base libre. Antes de basificarla, aún no huele, porque la cadaverina está todavía en forma de sal, diclorhidrato de cadaverina. Al aumentar el pH se va a convertir el diclorhidrato de cadaverina a su forma de base libre, que va a oler un poco. Parte del hidróxido de sodio también va a reaccionar con algo del níquel que esté presente y formarán hidróxido de níquel que se va a precipitar. Verifiqué el pH con tiras universales para pH y una vez que alcanzó un pH entre 11 y 12, dejé de agregar hidróxido de sodio. Transferí todo a un embudo de decantación y era hora de extraer la cadaverina. En teoría, pude haber filtrado toda la sal de níquel que se formó, pero la verdad no tenía caso. Extraje la solución de cadaverina 3 veces usando 30 mililitros de éter etílico cada vez. El procedimiento común es agregar el solvente, tapar, agitar y ventilar el embudo de decantación y luego regresarlo a la base para que las capas se separen. Una vez que se separan, se drena la capa acuosa de abajo y se vacía la capa superior de éter en un vaso. Repetí este proceso 2 veces más, en total fueron 3 lavados. Luego regresé al embudo de decantación todos los lavados de éter juntos y añadí una solución saturada de sal. Este paso puede ser opcional, se usa principalmente para secar el éter y extraer toda el agua que se pudiera estar disuelta en él. Drené la capa de agua y vacié la capa superior de éter en un matraz de Erlenmeyer. Y para deshacerme del agua que pudiera quedar,
Sequé el éter etílico con un poco de sulfato de magnesio. Luego separé el sulfato de magnesio del éter etílico, filtrándolo a través de un algodón. El éter etílico es muy volátil, así que lo dejé evaporarse a temperatura ambiente. Cuando se evaporó todo el éter, lo que quedó al fondo del vaso fue un residuo viscoso. La cadaverina tiene un punto de fusión de 9 grados Celsius, así que tiene sentido que haya quedado algo viscoso y no un sólido. Con un poco de habilidad transferí la cadaverina del vaso a una ampolleta pequeña. Parece que la cadaverina no es muy soluble en acetona, así que usé una cantidad muy pequeña para eliminar el agua que pudiera quedar. Agregué la acetona, mezclé vigorosamente y luego vacié el líquido. Luego dejé reposar la ampolleta para que se evaporara la acetona. Esto puede reducir un poco el rendimiento, pero la cadaverina debería ser relativamente libre de agua y un poco más pura. Ok, debería comentar el hecho de que el rendimiento de esta reacción es bastante pobre. El rendimiento que obtuve fue de 0.5 gramos y el teórico se supone que es de 2. En el artículo que seguí, el rendimiento que obtuvieron fue del 77%, más del triple de lo que yo obtuve. La explicación que tengo sobre esto es que adapté muy mal el procedimiento del artículo. La solubilidad de los aminoácidos pueden variar un poco, y el artículo ofrecía 2 procedimientos. El primero era para cuando el aminoácido es muy soluble en agua, y el segundo para cuando no lo es. El hidrocloruro de lisina es bastante soluble en agua y necesitaba usar el primer método. Intenté usar el segundo y la realidad es que no funcionó. En el primer procedimiento, luego de filtrar el boruro de níquel, tenía que haberlo pasado a través de una columna de intercambio iónico Dowex. No tenía los materiales para instalar una columna, así que decidí hacer una extracción como lo hicieron en el segundo método. Sin embargo, esto es un problema porque la cadaverina es muy soluble en agua y por lo tanto difícil de extraer. No tengo el valor exacto, pero según las solubilidades que vi en línea, de hecho es más soluble en agua que en éter etílico y otros solventes de extracción. Esto significa que extraerla con un solvente orgánico es súper ineficiente y seguramente se quedó mucha cadaverina en el agua. Honestamente creí que iba a lograr extraerla usando éter, pero claramente no funcionó. Decidí no hacer otro intento porque realmente no tenía ningún fin para la cadaverina, y además me quedé sin éter etílico. Si tuviera que rehacerlo, no usaría la columna Dowex, pero intentaría otras 2 cosas. Una sería intentar saturar la solución con cloruro de sodio y reducir la solubilidad de la cadaverina para hacer su extracción un poco más fácil. La verdad no sé qué tan bien funcionaría. Creo que la otra idea sería mejor. Antes de realizar la basificación, podría simplemente evaporar todo el agua y dejar el diclorhidrato de cadaverina y las sales de níquel. Luego, al residuo podría añadirle una pequeña cantidad de etanol basificado. Esto haría la cadaverina de base libre, que es soluble en etanol, pero dejaría las sales de níquel. Al evaporarse el etanol, debería quedar la cadaverina y algunas sales que se hayan disuelto en el etanol. Luego podría lavar el residuo con éter, que se llevaría la cadaverina, pero dejaría las sales. Y al final, cuando se evaporara el éter, solo debería quedar la cadaverina. Bueno, es una idea a bote pronto. En realidad no estoy seguro de que funcione, pero quisiera saber si ustedes creen que es una forma viable. Y estas son las preguntas que quiero hacerles en este video. ¿Creen que mis sugerencias tienen sentido y podrían ser viables? ¿O tienen algunas sugerencias ustedes? Por otro lado, estoy culpando del bajo rendimiento de la solubilidad de la cadaverina en agua, pero ¿creen ustedes que es correcto o que podría haber otra razón por la que obtuve mucho menos que en el artículo? Como siempre, quiero agradecer a mis benefactores en Patreon. Quienes me apoyen con $5 o más, tendrán su nombre al final del video como ven aquí. En algún momento espero lograr tener niveles más altos y agregar más premios para los niveles de $1 y $5.
También creo que agregaré algún sistema de votación para que los benefactores influyan en los siguientes videos que grabe y publique. Si conocen alguna buena página de encuestas o votación, por favor déjenme saber. En fin, estos son los videos que ya grabé y los que quiero grabar. Si tienen alguna sugerencia, por favor déjenla en los comentarios.